Este video forma parte de una serie de videos sobre medidas de asociación y me voy a concentrar en este caso en presentar sobre todo los modos de análisis de datos ecológicos, los modos de análisis de asociación de datos ecológicos, tanto para datos de composición reflejados en matrices de comunidad como de variables ambientales. Y voy a explicar también, además de los modos de análisis que hay para análisis de asociación, voy a explicar también cómo realizar o cómo comprender una paradoja que existe en el mundo de la ecología numérica sobre la distancia, el uso de datos de abundancia para la distancia, para las medidas de asociación por disimilaridad o distancia, utilizando sobre todo la distancia euclídea para ver la utilidad de este método utilizando la denominada paradoja de Orlowski. Entonces voy a concentrarme en este script que aparece aquí del repositorio de análisis de BCI en la organización Biogeografía 2020-02, scripts de análisis BCI, y en el script de medidas de asociación. En este caso no voy a interesarme por ir al R, me voy a ir al Markdown. Entonces el que voy a utilizar es medición de asociación número uno, modo Q, paradoja de Orlowski. Y voy a utilizar el Markdown porque realmente me interesa más ver el documento tejido que intentar ejecutar el código. Cualquier persona lo podría ejecutar con los paquetes correspondientes, podría ejecutar este script. Sin embargo, yo me voy a concentrar únicamente en explicar tanto qué son los modos Q y R como en qué consiste la paradoja de Orlowski dentro del modo Q. Los modos para el análisis de asociación se utilizan dos, o sea, para medir la asociación estadística se utilizan dos modos, el modo Q y el modo R. El modo Q consiste en medir la asociación entre pares de objetos, por ejemplo, comúnmente entre sitios de muestreo, aplicado específicamente a ecología, consiste en analizar la asociación entre sitios de muestreo, por ejemplo, el sitio 1 con el sitio 2, el cuadro 1, el cuadro 3, en, a nivel de pares además, ¿no? Y en este modo también se utiliza para comparar entre pares, se utiliza la disimilaridad, o lo que es lo mismo, la distancia euclidia comúnmente, o también se usan otras métricas como la similaridad de Jacquard. En este modo realmente lo que medimos es asociación entre objetos y a partir de la disimilaridad. Y esta disimilaridad puede ser, por una parte, distancia euclidia o puede ser otras métricas que son comunes, como por ejemplo la de Jacquard, la de Sorensen, etcétera, ¿no? En el modo denominado modo R, se mide asociación entre descriptores o variables, y podemos considerar variables incluso en este caso hasta las especies, ¿no? Pero lo que nos interesa es medir qué grado de asociación hay entre dos descriptores que pueden ser, como digo, tanto variables ambientales como especies. Y en este caso lo que medimos es sobre todo, a la asociación la medimos por medio de la dependencia entre las variables utilizando métricas como el índice de correlación o la covarianza. Entonces estos dos modos tienen métodos por lo tanto muy diferentes entre sí. Entonces voy a empezar sobre todo empezar con el modo Q, pero me quiero concentrar en la paradoja de Orlowski para explicar una de las limitaciones que se supera ahora con los datos ecológicos. Se supera la limitación del uso de la distancia euclidia ahora gracias a que que han creado transformaciones que permiten obtener datos nuevos de comunidad a partir de una matriz original que nos permite además hacer uso de la distancia euclidia. Y esto lo que viene a resolver es precisamente la denominada paradoja de Orlowski. La paradoja de Orlowski lo que plantea es que la distancia euclidia entre dos sitios
que comparamos en función de las especies, del número de individuos de las especies que tienen en ellos, esa distancia euclidia puede ser muy pequeña cuando los sitios no comparten especies entre sí. Y esa distancia puede ser muy pequeña porque entonces tienen la presencia ocurren en ellos, en esos sitios, los denominados ceros. Y específicamente más todavía o de manera más exagerada ocurre cuando ocurren dobles ceros. Entonces, lugares que no comparten especies por tener ausencia de algunas especies o una eh, ausente en ambos, que es lo que se denomina el doble cero, hace que los sitios parezcan hace que los sitios se presenten ante nosotros como muy parecidos, es decir, que tengan una distancia muy corta. En términos de distancia euclidia, veremos ahora lo que es la distancia euclidia en un gráfico, ¿no? Realmente es en el espacio n dimensional. Cada especie es una de las variables y se representa en ese espacio n dimensional, considerando que n es el número de especies, y los sitios se representan en ese espacio, ¿no? Y nos interesa saber realmente qué tan parecidos son entre ellos en función de la abundancia. Pues bien, según la paradoja de Orlowski, ese problema precisamente de que haya especies ausentes y que además cuando hay ausentes en ambos sitios, aun cuando tengan disimilaridad en cuanto a otros aspectos, o sean disímiles en otros aspectos, realmente hace que los sitios sean muy parecidos entre sí, ¿no? Entonces, ese hecho, así como sumado también al hecho de que otros lugares podrían tener las mismas especies en un sitio y en otro, pero con valores de abundancia muy diferentes, hace que también nos plantee que esos lugares son como muy diferentes entre sí, cuando realmente no lo son en términos ecológicos porque comparten especies. Entonces, ese problema que está planteado en la paradoja de Orlowski es realmente difícil y plantea un desafío que es, bueno, aún así tenemos que ser capaces de poder comparar sitios en función de la composición de especies que tienen. Entonces voy a plantearlo con una matriz de comunidad sencilla que tiene solamente dos especies y tres sitios. Es esta matriz que estoy mostrando aquí en pantalla. Y la matriz lo que refleja es sobre todo, voy a crear a ver si puedo tener aquí, Gromit. Bien, lo que plantea esta matriz es que existen realmente dos especies y tres sitios. En el sitio uno la especie uno está una vez y la especie 2 está una vez también. En el sitio 2 especie uno y especie 2 están ausentes. Y en el sitio 3 especie uno tiene 4 individuos y en el sitio 2 y en la especie 2 tiene 8 individuos. Entonces, bueno, la especie, digamos, uno y 2 están tanto en el sitio uno como en el sitio 3. Por lo tanto, estos dos lugares se parecen realmente mucho. Bien. Y estos dos lugares, sitio uno y sitio 2 realmente son muy diferentes, porque sitio uno tiene representada ambas especies y sitio 2 no tiene representada ninguna de las dos especies. Por lo tanto, se supone que estos dos sitios podríamos considerarlos como dos sitios muy diferentes, ¿no? Entonces, la paradoja de Orlowski lo que plantea es que si nosotros utilizamos la distancia euclidia para calcular la distancia entre estos sitios, utilizando como un espacio bidimensional en este caso, en el que cada dimensión es cada una de las especies, nosotros veremos que, por ejemplo, sitio uno y sitio 2 están comparados aquí en este valor de distancia euclidia, es 1.41, raíz de 2 realmente, ¿no? Esa es la distancia entre sitio uno y sitio 2 aun cuando no comparten especies. Y luego, entre sitio uno y sitio 3 la distancia es enorme, 7.61. Entonces, entre sitio uno y sitio 2 se debe precisamente a la presencia de los ceros en sitio 2 y a que realmente estos ceros están muy próximos de este uno normalmente. Y la distancia grande entre sitio 3 y sitio uno se explica porque los valores de abundancia de sitio 3 son enormes con respecto a los de sitio uno. Entonces, a partir de esta matriz de distancia, nosotros podríamos concluir erróneamente que sitio uno
y sitio 2, que están representados por esta distancia euclidia, son sitios muy parecidos, cuando ni siquiera comparten especies. Y sitio 1 y sitio 3 podríamos decir, aún compartiendo las dos especies, podríamos decir que son sitios muy disímiles porque tienen un valor de distancia euclidia muy grande. Si representamos en el espacio bidimensional que comenté anteriormente las especies 1 y 2, cada una representadas en un eje, veremos que el sitio 2 caería en 0,0. Sitio 1 caería en una de las especies, la especie 1, perdón, en 1 y la especie 2 en 1 también. O sea, cada una tiene un valor. O sea, cada especie tiene un individuo en sitio 1. Y esta es la representación de sitio 1 en este espacio bidimensional, representado por sus descriptores, que en este caso estamos asumiendo que esos descriptores son las especies. Y entonces por eso vemos que sitio 1 y sitio 2 aparecen con esa distancia euclidia tan corta. Es realmente raíz de 2, porque a fin de cuentas es la hipotenusa que conecta a estos dos puntos mediante este triángulo rectángulo que voy a simular en pantalla. Entonces, claro, la hipotenusa sería realmente la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, realmente nuestra hipotenusa es la suma de los cuadrados de estos catetos, 1 más 1, o sea, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, da 2 y es la raíz cuadrada de esa suma. Eso sería esta distancia euclidia por Pitágoras, ¿no? Entonces, claro, raíz de 2, esa es la distancia. Pues bien, la distancia entre sitio 1 y sitio 3 sería el resultado de restar 4 menos 1 y 8 menos 9. Y eso sería esta hipotenusa, que conectaría a sitio 1 con sitio 3. Esa hipotenusa es una hipotenusa que tendría como valor 4 menos 1 es 3 al cuadrado y 8 menos 1 es 7 al cuadrado. Entonces, si sumamos 7 al cuadrado, 49 más 3 al cuadrado, que es 9, o sea, tendríamos entonces 49 más 9, tendríamos 58 y es entonces raíz de 58 lo que tendríamos como valor de distancia euclidia, que es este número que aparece aquí, ¿ok? Que es este número que tenemos aquí, ¿no? Entonces, claro, si vemos estas dos distancias euclidias, son realmente representativas de cómo están estos tres sitios representados en ese espacio bidimensional. O sea, podemos concluir entonces diciendo, bueno, pues aparentemente nuestras especies están eh, muy próximas, sí, o sea, nuestros sitios, perdón, están muy próximos, uno y dos, entre sí, en función del espacio bidimensional que hemos representado. Y eso no es cierto en términos ecológicos. Realmente sería una gran aberración pensar que un sitio que no comparte especies, o sea, dos sitios que no comparten especies estén más próximos que dos sitios que comparten especies, aunque tienen unos números de individuos muy diferentes, pues estén supuestamente a una distancia muy grande. Entonces eso es lo que plantea la paradoja de Orlowski. Y esto precisamente para resolverlo se hace de la siguiente manera, se calcula una distancia, bueno, se puede calcular una distancia euclidia en primer lugar para tenerla como referencia y ver precisamente el hecho de la paradoja, lo único que mostrándolo de manera que sea un poquitito más simple, es decir, en tres columnas las tres posibles comparaciones, sitio 1, sitio 2, sitio 1, sitio 3 y sitio 2 y sitio 3. Entonces, claro, la distancia euclidia la vemos en dos columnas. Lo mismo podemos hacer haciendo entonces transformaciones. Entonces, podemos hacer distintas transformaciones. Por ejemplo, la distancia, en lugar de calcular la distancia euclidia sobre los datos de abundancia básicos, podemos utilizar estandarizadores que nos permitan estimar una distancia euclidia sobre datos de abundancia que han sido entonces previamente relativizados. Entonces existen muchos métodos para hacer este proceso de estandarización para construir una matriz de comunidad transformada, de los cuales digamos que hay tres muy comunes, que son la distancia, el método CORD o cuerda,
que construye un vector unitario. Entonces realmente la suma de los cuadrados de todos los de cada uno de los de las componentes estaría dando un resultado de 1, ¿no? Mientras que tendríamos entonces otros dos métodos de la G cuadrado y el método Hellinger. Los tres estandarizan en función de un valor total. Entonces esa estandarización lo que permite es hacer que los valores de abundancia sean relativos entre sí. Entonces, bueno, si comparamos utilizando, por ejemplo, los tres métodos de transformación que comenté anteriormente y el método de distancia euclidia a partir de datos no transformados, tendríamos entonces cuatro posibles comparaciones. Es decir, podemos comparar las distancias entre los distintos sitios utilizando los cuatro métodos diferentes. Entonces, bueno, el método Hellinger nos dice que entre el sitio 1 y el sitio 2 lo que tenemos es una distancia de 1. ¿Ok? Mientras que entre el sitio 1 y el sitio 3, según el método Hellinger, tenemos 0.17. Pues bien, con la distancia euclidia, la separación entre el sitio 1 y sitio 2 era 1.41 y entre el sitio 1 y sitio 3 era grande, 7.62. Si recordamos, sitio 1 y sitio 3 comparten las dos especies, entonces estos dos lugares son muy diferentes según la distancia euclidia, pero en el método, por ejemplo, Hellinger en core y en G cuadrado ocurre que no es así. Ocurre que al hacer la estandarización resulta que la comparación entre sitio 1 y sitio 3 resulta con una distancia mucho menor que la que existe entre sitio 1 y sitio 2. Entonces, claro, la ventaja que tenemos con estos métodos de transformación es que entonces a partir de aquí ya podemos utilizar los métodos de la estadística, incluso la estadística lineal, es decir, podemos utilizar prácticamente todas las técnicas de la regresión lineal para poder hacer inferencias sobre nuestros sitios. Porque el gran problema que teníamos era que precisamente al tener muchos ceros y al referirse la mayor parte de los datos de matrices de comunidad a conteos, era muy difícil o había una gran barrera a superar mientras no se resolviera el problema de que estos datos realmente no responden a los principios de las relaciones lineales entre variables. Entonces, con estos métodos se supone que ya estamos en capacidad de poder utilizar todos los métodos que se utilizan para los análisis en donde se relacionan linealmente dos variables y entonces estarían disponibles ya para nosotros. Estos métodos de transformación sin duda aportan mucho a la bibliografía ecológica porque a fin de cuentas prácticamente nadie trabaja con datos crudos de abundancia precisamente por el problema que comenté anteriormente de la paradoja de Orlowski. Entonces, claro, nótese ahora que nuestra matriz que hacía originalmente era muy eh, parecida para nosotros en términos ecológicos entre sitio 1 y sitio 3 y muy diferente, nos mostraban como muy diferente los sitios 1 y sitio 2, ahora eso queda reflejado claramente en estas métricas por ejemplo, a partir de la matriz de Hellinger. La función que se utilizó para calcular, que utilicé para calcular la distancia, fue la función distlc, que es esta que está aquí, pidiendo como método de transformación inicialmente Hellinger, pero esta función hace dos procesos a la vez. Primero transforma la matriz de comunidad en una matriz utilizando el método de Hellinger y luego calcula la distancia euclidia. Ya la distancia euclidia calculada a datos transformados no hay problema, es aplicable. Entonces, claro, ahora lo que voy a mostrar es cómo realmente calcular, convertir una matriz de comunidad de datos de abundancia crudo, cómo convertirlo en una matriz
de comunidad transformada de acuerdo a uno de los métodos. Voy a utilizar el método de las cuerdas. Entonces, claro, con este método lo que se realiza realmente es el método de cuerda. Lo que hace es, primero, obtiene el cuadrado de cada valor de abundancia, es decir, este uno. Cada uno de los valores de abundancia lo eleva al cuadrado y luego lo divide por la suma de los cuadrados de toda la fila. Entonces sería dividir el cuadrado de 1 al cuadrado entre la suma de los dos cuadrados, que sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería 2. Ese valor entonces sería 0.5. O sea, ese valor sería a partir de ahí 0.5. Y luego, después de eso, obtengo la raíz cuadrada de ese valor. ¿Ok? Entonces, la raíz cuadrada de 0.5 sería 0.7. Y aquí igual, la raíz cuadrada de 0.5 también sería 0.7. Por lo tanto, lo que estoy obteniendo a partir de aquí es simplemente un vector unitario. Eso es lo que estoy obteniendo. Un vector que daría como, si sumo cada una de las componentes, me daría 1. Entonces, eso se calcularía en R de esta manera, ¿no? De esta manera un poco aparatosa. Hay también la asunción, es decir, se asume que el valor cuando es 0 en toda la fila, se le atribuye un 0 a cada uno de los valores, ¿no? Y entonces no sé, porque entonces tendría que dividir entre 0 y tendríamos el problema de la indefinición en ese caso, ¿no? Pero en este método se asume que en los casos en los que la fila sea 0, pues entonces se le imputa un 0 a todos, ¿no? Claro, eso siempre y cuando la suma de toda la fila de 0. Podría haber una cuarta, quinta, tercera especie y si tuviera un valor, pues ya a fin de cuentas la suma de los cuadrados de todos los valores de abundancia va a dar un denominador posible, no un denominador 0. Entonces, este es el resultado que se obtiene de una matriz normalizada, que se dice, ¿no? Utilizando el método CORD. Entonces, este método lo que hace es que transforma los valores. Y nótese que los valores ahora ya no son valores de abundancia, son valores transformados. Y esos valores son diferentes ya. Estos valores además muestran representaciones claramente diferentes para cada una de las especies en cada uno de los sitios. Por ejemplo, la especie 1 en el sitio 1 ya no está en la posición 1, ya está en la posición 0.7. La especie 1 en el sitio 3 ya no está en la posición 4, ya está en la posición 0.44. Entonces, si nosotros fuéramos a representar los sitios, nos daríamos cuenta precisamente que ahora estarían en posiciones bastante diferentes, ¿no? Hay una forma también sencilla de calcular la matriz de comunidad normalizada con el método, con la función decostant del paquete vegan. O sea que no hay que utilizar toda esta fórmula aparatosa y demás, sino que ya esto está implementado dentro de la función decostant. El resultado es el mismo, ¿ok? Tenemos las dos matrices son exactamente iguales, ¿ok? Entonces, claro, ahora lo que voy a hacer es representar la matriz original de comunidad original y la matriz de comunidad transformada. Entonces nótese que en primer lugar la matriz de comunidad original es igual a la que teníamos arriba, con el eje horizontal la especie 1 y en el eje vertical la especie 2. Y nótese que lo que planteaba la paradoja de Orlowski, en este caso, que era que las dos especies que estaban, los dos sitios que estaban muy próximos entre sí, esos dos sitios, en el caso de la matriz original, estaban separados por una distancia de 1.41. Pues bien, ahora el sitio 1 y el sitio 2 están separados por una distancia enorme. Ya no están separados por esa distancia tan corta. Y ahora con quien sitio 1 y sitio 3 está, con quien sitio 1 está bien cerca, es con sitio 3. Es decir, la distancia entre sitio 1 y sitio 3, que eran los dos sitios que deberían parecerse más, es decir, tener una distancia corta, ahora la tienen. En el caso anterior no la tenían. Y esto se debe a la transformación. La transformación ha precisamente resuelto ese problema.
La transformación Hellinger lo resuelve, pero también lo resolvería la transformación, la transformación Cort lo resolvió, pero también lo resolvería la transformación Hellinger y también lo resolvería la transformación eh, G cuadrado. Entonces, claro, la matriz de distancia es completamente diferente en este caso, como bien comentaba. Nótese que realmente cuando la matriz de distancia es calculada utilizando la matriz de comunidad transformada, entre sitio 1 y sitio 2 la distancia es 1.0 de lo que comentábamos ahí arriba, y entre sitio 1 y sitio 3 es 0.32, que aquí se ve gráficamente de manera muy clara. Sitio 1 y sitio 3 están muy próximos y sitio 1 y sitio 2 están muy lejanos, utilizando la matriz de comunidad transformada. ¿Ok? Entonces, en realidad, como se ve, además, este método para calcular la distancia euclidia posteriormente, después de haber obtenido la matriz de comunidad normal, obtiene lo mismo que se obtenía con la función dist-LDC. Por lo tanto, realmente como método integrador, dist-LDC es la función que, digamos, más rápidamente nos puede arrojar resultados sobre la distancia entre sitios, ¿no? Entonces, esto es el modo Q, en resumen. Esto es el modo Q en estado puro, pero además planteado desde el punto de vista de una paradoja que nos plantea la necesidad de transformar los datos inicialmente para poderlos utilizar posteriormente y aplicar todas las técnicas que nos permitan estudiar la relación lineal que existe entre nuestros descriptores, que en este caso nuestros descriptores solamente están siendo especies, describen los sitios, y necesitamos precisamente utilizar estas transformaciones. La paradoja lo que nos plantea es, si no lo haces, los análisis que hagas con tus datos de abundancia crudo realmente arrojarán patrones que podrían ser confusos, inconsistentes o completamente irreales. Y estarías entonces escribiendo unos resultados basados en unos patrones que son inexistentes o inconsistentes, y estarías entonces diciendo lo que no es sobre la realidad de la familia de plantas que estuvieras analizando. Así que hay que tener muy en cuenta, realmente los datos de abundancia no se pueden utilizar para trabajar en modo Q, porque nos van a dar resultados muy inconsistentes. Así que en conclusión y resumiendo, poniéndolo todo junto, el modo Q nos permite medir asociación por medio de entre objetos. Comúnmente comparamos sitios a partir de las especies que están presentes en esos sitios y que los describen a esos sitios, y medimos la asociación entre los sitios en función de una métrica de disimilaridad, o lo que es lo mismo, por medio de una métrica de distancia. Eso es lo que hacemos en el modo Q, y en el modo R medimos la asociación comúnmente entre variables y comparamos pares de objetos. Pueden ser tanto sitios como también podrían ser especies, y comparamos en función comparamos la asociación entre esos objetos utilizando como medida de asociación la correlación o la covarianza. Igualmente, también necesitaremos hacer transformaciones previas a los datos originales cuando vayamos a trabajar en el modo R. Pero como hay un video separado para el modo R, a partir de este video lo que verás es tanto un video de modo Q aplicado a una familia de plantas con datos reales, no los datos de la paradoja de Orlowski, y otro video haciendo análisis en modo R también para la misma matriz de comunidad de plantas real, con una matriz real.